Hola chicos, en este vídeo vamos a ver las escalas. Las escalas se dan en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Vamos a ver lo que sería una escala. Una escala es una razón de semejanza entre las dimensiones representadas en un dibujo y las dimensiones reales. Es decir, lo que vamos a representar en un plano o en un mapa tiene que ser semejante a el objeto o lo que vayamos a representar en la realidad. Esa razón de semejanza es la escala, ¿vale? Entonces, podemos tener escalas numéricas. Cuando vemos en un plano, en un mapa, 1, n, ¿qué quiere decir? Que una unidad del dibujo corresponde a n unidades en la realidad. Es decir, si tenemos una escala 1, 1000, quiere decir que un centímetro del dibujo, o una unidad de ese dibujo, que suele ser centímetros, equivale a 1000 centímetros en la realidad. Como en la realidad no hablamos de centímetros, pues esos 1000 centímetros serán 10 metros. Es decir, si en ese plano tenemos una medida de 7 centímetros del dibujo equivalen a 7 centímetros en la realidad, a 7000 centímetros en la realidad, que son 70 metros, ¿vale? Entonces, esa escala de 1 a 1000 quiere decir, repito, que un centímetro de ese dibujo equivale a 1000 centímetros, tiene que ser la misma unidad, un centímetro del dibujo equivale a 1000 centímetros de la realidad, ¿vale? Lo que pasa es que luego esos centímetros en la realidad lo pasamos a metros o a las unidades que correspondan. Si estamos hablando de carreteras, pues lo pasaríamos a kilómetros. Si estamos hablando de casas, pues lo pasaríamos a metros, ¿vale? Depende las unidades en que nos estemos moviendo. Luego tenemos también la escala gráfica, ¿vale? Que sería un dibujito de estos. En esto pues nos aparecen cuadritos, ¿vale? Y nos aparecen las unidades. Ahí tenemos 20 metros. Si este cuadro corresponde a un centímetro en la escala, en el plano o en el dibujo, un centímetro del dibujo, nos están diciendo que un centímetro equivale a 5 metros, ¿vale? Esta escala gráfica, esto mediría en el plano un centímetro y va a equivaler a 5 metros, aquí nos dicen las unidades, 5 metros. Y esto que serían, esta distancia, que serían 4 cuadritos, ¿vale? 4 centímetros serían 20 metros. Entonces decimos, un centímetro del dibujo equivale a 5 metros de la realidad, ¿vale? O a 500 centímetros. Entonces, si esta escala gráfica la queremos pasar a escala numérica, entonces nos están diciendo un centímetro del dibujo son 5 metros en la realidad, ¿vale? El cuadrito, solo el cuadrito. Y 500 metros, 5 metros, perdón, 5 metros son 500 centímetros, ¿vale? Luego la escala sería, numérica sería un centímetro, 500 centímetros. Luego lo podemos escribir como 500. Un centímetro del plano equivale a 500 centímetros en la realidad. Esta escala gráfica se transforma en esta numérica. Vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos el plano, en el plano de un piso de escala 1:200, nos dicen, apartado A, el pasillo en el plano mide 3 centímetros, ¿vale? En el plano mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide en la realidad? Pues tenemos que formar la escala, es la razón, 1:200, un centímetro en el plano son 200 en la realidad. Luego 3 centímetros en el plano, ¿cuántos serán en la realidad? X, ¿vale? 1 es a 200, como 3 es a X. En el plano, en la realidad, en el plano, en la realidad. Y así podemos ver a qué medida se corresponde en la realidad, ¿vale? Aquí tendríamos que hallar X. Si no recordáis cómo se halla aquí la X en la igualdad de fracciones equivalentes, hay un vídeo en el canal donde se explica. Entonces, haríamos productos cruzados, 1 por X es igual a 200 por 3, luego X es 3 por 200, que son 600 centímetros, porque estamos trabajando todo en centímetros. Pero como tenemos que expresarlo en la realidad, normalmente no decimos que un pasillo mide 600 centímetros, ¿vale? Lo pasamos a metros, que son 6 metros. Luego, en la realidad, ese pasillo medirá 6 metros. Ahora vamos a hacerlo al revés. Nos dan la medida en la realidad y vamos a ver lo que mediría en el plano. Si lo tuviéramos que dibujar nosotros el plano, ¿cuántos centímetros mediría en ese plano
Si en la realidad una alfombra mide 0,8 metros de largo, ¿cuánto mediría en el plano? Pues hacemos lo mismo. El plano, realidad, lo que mide en el plano y lo que mide en la realidad tiene que ser igual a lo que mide en el plano y lo que mide en la realidad, ¿vale? Lo tenemos que escribir en las mismas unidades. Luego, si esto es 1 centímetro en el plano, 200 centímetros en la realidad, este 0,8 metros de la realidad lo tengo que pasar a centímetros. Entonces, 0,8 metros de la alfombra en la realidad son 80 centímetros. Entonces, tengo que poner en las mismas unidades. Entonces, 1 a 200, 1 centímetro en el plano son 200 centímetros en la realidad, es igual a lo que mida esa alfombra en el plano partido lo que mide en la realidad, ¿vale? X es a 80. Despejamos ahí X haciendo productos cruzados, 80 por 1 igual a 200 por X y luego el 200 pasaría dividiendo. Luego nos queda 8 entre 200, 0,4 centímetros. Luego esa alfombra, si la queremos dibujar en el plano, esa alfombra de 0,8 metros de largo, en el plano tendría que medir 0,4 centímetros. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo de escalas, ¿vale? Es muy fácil, las escalas son razones de proporcionalidad, ¿vale? Y siempre la medida en el plano partido la medida en la realidad y en las mismas unidades, para poder hacer luego las proporciones y pasar del plano a la realidad y de la realidad al plano. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Chao.